Como quienes tuvieron la oportunidad de ver la charla anterior de cacao, pues van a encontrar aquí puntos comunes, pues son dos cultivos que están muy hermanados y de hecho agricultores en Colombia, en la región andina, en sus fincas cultivan ambos productos. En la charla de hoy vamos a contarles desde la Federación Nacional de Cafeteros qué es CENICAFé, el Centro Nacional de Investigaciones, qué hacemos en CENICAFé para apoyar la producción cafetera de nuestros caficultores en Colombia. Entonces contarles pues que, como ustedes saben, Colombia es fuente de cafés suaves lavados, como mencionaron las expositoras en la charla anterior, pues es reconocido el café en Colombia por su calidad. En los últimos años la producción de café ha estado alrededor de 14 millones de sacos y participa en el contexto mundial con cerca del 10% de las exportaciones. Igual que ustedes vieron en la charla anterior, aquí estamos en el Ecuador y ustedes ven esas dos líneas rojas y azules conforman la zona de convergencia intertropical. Y si ustedes ven detenidamente en el mapa de Colombia, lo tocan las dos corrientes. ¿Eso qué es? La zona roja nos está mostrando los vientos que vienen del norte y la línea azul nos muestra las corrientes de vientos que vienen desde el sur del continente y se encuentran en el trópico, pues en el Ecuador, formando como un Ecuador climático. Particularmente Colombia es el país de todos los países productores de café que están en esa misma franja donde está el cacao, que más se ve afectado por la zona de convergencia intertropical. ¿Y eso qué hace? Por estar nosotros en el trópico tenemos producción agrícola todo el año, tenemos diversidad de cultivos y de frutas, digamos que es un ambiente privilegiado. Pero esa condición del clima está, por solo la zona de convergencia intertropical, está condicionando la distribución de las lluvias en el país. De tal manera que, ahí se la devuelvo, de tal manera que vamos a ver que no tenemos un solo ambiente en el país en la producción, tenemos diferentes ambientes desde el punto de vista climático. Esta tabla no pretende que miren los números, sino más o menos por los colores ustedes van a ver como la distribución de las lluvias. La zona verde está marcando como las zonas de mayores precipitaciones a lo largo del año, allá están los meses de enero a diciembre, pero ustedes van a encontrar que tenemos por aquí, estos son periodos digamos que secos, no hay ausencia total de lluvias, pero aquí se presenta la mayor precipitación para diferentes países, digamos en Latinoamérica. Miren ustedes que encuentran a Colombia acá, esta zona lluviosa prácticamente desde abril hasta noviembre, pero volvemos a ver a Colombia aquí con lluvia todo el año y vemos a Colombia aquí con un periodo seco más marcado al centro. 3 regiones diferentes en el mismo país. Eso hace que el cultivo del café y los demás cultivos, pues la respuesta fisiológica y fenológica a esos estímulos del clima sea diferente de acuerdo a la región donde yo esté. Entonces, ustedes ven aquí la zona cafetera que coincide pues con las cordilleras del país, en la región andina es donde se produce el café, es un cultivo de ladera. Los 3 colores están marcando, como les mencionaba, las regiones climáticas. Entonces en el sur del país, la zona que ustedes ven azul, Nariño, Cauca, sur del Huila, sur del Tolima y parte del Valle del Cauca, la cosecha principal de café se da el primer semestre, entre mayo y junio. En esa región hay una distribución de lluvias unimodal. ¿Qué quiere decir? Que históricamente las lluvias se presentan con mayor frecuencia en un solo periodo y eso hace que el café florezca en una época y se concentre la producción en el primer semestre. En el norte del país, la zona que está en verde y parte del centro donde están Cundinamarca y Boyacá, sucede lo contrario. La cosecha principal se da hacia el segundo semestre y también la distribución de lluvias es unimodal, diferente a lo que ocurre en el centro del país, acá donde estamos nosotros, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca,
que tenemos una distribución de lluvias bimodal. Quiere decir que históricamente tenemos lluvias en el primer semestre entre abril y mayo y vuelve a llover desde septiembre hasta noviembre más o menos. Entonces en esta región decimos que tenemos una cosecha principal y una traviesa o mitaca, pero también cambia. Quindío, por ejemplo, se distribuye 50% primer semestre, 50% en el segundo. Caldas, Antioquia, 70% segundo semestre, 30% primero. Eso hace pues que tengamos, digamos que una oferta de café como país a través del año, pero también tenemos innumerables dificultades para manejar plagas y enfermedades, por ejemplo, el tema de la broca. La altitud sobre el nivel del mar en la cual se da el café tiene, digamos que un rango amplio, desde los 1000 hasta los 2000 metros, pero se ha ido desplazando la caficultura a zonas un poco más altas, porque por debajo de 1200 metros la temperatura es más alta y el problema que tenemos de la broca del café hace que el ciclo de ese insecto sea más cortico y tengamos mayores cohortes o mayor número de reproducciones del insecto en el año. Entonces es difícil manejarlo y la caficultura se ha ido desplazando hacia arriba. Igual el café de especialidad, que café de montaña, entonces ya encontramos cultivos de café por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar. Importantísimo tener contexto que el café pues no es un cuento, que es digamos un cultivo que tiene mucho tejido social. Ustedes ven que alrededor de 560.000 familias viven directamente el cultivo del café en 838.000 hectáreas cultivadas. Eso hace que seamos un país de pequeños productores, principalmente. Miren ustedes, cada familia de estas representa el 1%. Cada familia. Entonces allí tenemos 23% de los productores de Colombia tienen menos de media hectárea en café. De eso viven. El otro 30%, ustedes ven ahí ya, los verdecitos son 30% exactamente, son caficultores que tienen hasta 1 hectárea en café. Entonces ahí ya vamos en el 53% de los caficultores. Más de la mitad de los caficultores de Colombia tienen menos de 1 hectárea en café y de eso vive esa familia. El otro, aquí tenemos 37% entre 1 y 3 hectáreas en café. Entonces ya tenemos 2, 4, 6, 90% de los caficultores del país tienen menos de 3 hectáreas en café. 6% de los caficultores del país tienen entre 3 y 5 hectáreas. Para, digamos, cuando vamos a gestionar un crédito, ¿qué nos dice, digamos, Finagro? Un pequeño productor tiene menos de 5 hectáreas en café. Entonces la mayoría de nuestros caficultores son pequeños productores. Miren ustedes, entre 5 y 10 hectáreas apenas 3% de los caficultores del país. Desde luego que vemos cuando hacemos recorridos por el suroeste antioqueño, Caldas, Quindío, Risaralda, plantaciones muy grandes de café, pero fincas con más de 10 hectáreas apenas es el 1% del país cafetero. O sea, estos señores que son el 1% aquí, que son, digamos, grandes caficultores, en Brasil son medianos o pequeñitos. Pero miremos lo interesante de esto, porque uno dice, bueno, o sea que los importantes son los pequeñitos, que son la mayoría. ¿Cómo participa cada segmento de la caficultura en la producción? Y entonces aquí les voy a poner unos saquitos de café. Miren ustedes, este saquito aquí es medio saquito. El 5% de la producción nacional lo produce ese 23% de caficultores de menos de media hectárea. El 30% siguiente, los verdecitos, producen el 15% del total del café que produce el país. O sea que ya tenemos que el 53% de los caficultores produce el 20% del café que exportamos. Porque ustedes han visto que prácticamente todo el café que se produce se exporta. Por eso es que nos ha costado tanto a nivel interno aprender a tomar café, porque nosotros nos estábamos tomando el café de mala calidad y hasta ahora hemos ido aprendiendo. Ya hay tiendas especializadas, ya nos cuesta más ir a comprar un americano como que vale 7,000, 8,000 pesos, depende de la tienda, pero es porque ya es café de buena calidad
café de finca, no pasilla como lo que nos tomábamos antes. Exportábamos lo bueno y la pasillita nos la tomábamos nosotros, un poquito mezcladita con café de Perú, de Ecuador, ¿cierto? Ahora hemos ido, Brasil es el primer productor mundial de café, pero también es el principal consumidor de café. Brasil se consume casi la mitad del café que produce. Nosotros todavía tenemos, digamos, estamos incipientes en el tema, tenemos que aprender todavía a prepararlo y a tomarlo. Este otro segmento de los productores, miren ustedes, que con ellos ya tenemos el 90%, ¿cierto? El 90% de los productores de café que tienen menos de 3 hectáreas en café, produce el 60% del café del país. Este 6% produce el 17% del café del país. El 3% produce el 10% del café del país. Y miren el 1%, la minoría, ¿cierto? Producen el 13% del café del país. O sea, en ese contexto, todos los caficultores del país son muy importantes. Primero es el tejido social, la cantidad de familias que viven directamente del cultivo, pero cómo aporta cada uno de ellos a la producción nacional. Este grupo tan pequeñito es muy importante en producción, pero también es importantísimo porque genera empleo para los otros caficultores muy pequeños que no alcanzan para completar sus ingresos, tienen que salir a buscar ingreso rural agrícola en otras fincas más grandes o complementarlo. Quería detenerme en esto porque es importantísimo que tengamos contexto que los caficultores nuestros en Colombia son campesinos y muy pequeños. O sea, además de esas 560,000 familias, se generan 2 millones de empleos directos en el cultivo y, muy importante, 590 municipios del país viven de la caficultura. Entonces, cuando hay cosecha de café, la economía en esos municipios se dinamiza. Así el señor de la carnicería no tenga un árbol de café, es un cultivo que irriga esa riqueza. Los ingresos que llegan a esa familia caficultora no se quedan ahí, irrigan la economía del municipio. Entonces, para eso, con lo que ustedes han visto, que tenemos un ambiente desde las variables climáticas muy diverso, muy rico también, eso genera una complejidad, además del tema social en qué productores estamos. Entonces se busca primero maximizar el uso del suelo. Ustedes ya vieron, son parcelas muy pequeñas. Como mencionaron las expositoras anteriores, el café es un commodity y el productor no fija el precio, lo fija la bolsa de Nueva York. Entonces, cuando yo tengo una panadería, llevo los costos, cuánto me costó producir el pan y fijo el precio para tener un margen. Cuando a mí me fijan el precio de afuera, yo tengo que gestionar mis costos para poder que me quede un margen y poderme defender allí. Pero como también es un commodity que tiene una volatilidad muy grande, hoy digamos que el precio es maravilloso, vale 300,000 pesos una arroba de café pergamino seco, pero el año pasado estuvo en promedio en 189,000 pesos y los costos siempre van en aumento. La mano de obra cada vez es más escasa y más costosa, y es un cultivo altamente demandante en mano de obra. Alrededor del 80% de los costos de producir café los representa la mano de obra. Solo la recolección representa alrededor del 45%. Entonces, en ese ambiente de parcelas pequeñas, que es muy diverso en la caficultura del país, pues tenemos regiones del país en la costa norte, suelos muy difíciles y altas temperaturas. Necesariamente el café tiene que estar en sistemas agroforestales, así como mencionaban en la charla anterior el cacao. En esta zona central, que no tenemos tanto problema de temperatura, sí tenemos mucha nubosidad por la precipitación. El café es muy ineficiente haciendo fotosíntesis, necesita, digamos, menos competencia, entonces puede estar a libre exposición. Entonces, además de esto, tenemos un país rico en recursos naturales, con interacciones complejas sociales y de clima, y con una variabilidad alta en el país. Pues entonces el enfoque de la institucionalidad desde la investigación es tratar de trabajar en lo que el caficultor puede gestionar en la finca directamente
y acompañarlo con esas decisiones basados en el método científico para que el riesgo y la incertidumbre sea menor, y cada que él aplique las prácticas y tecnologías que genera la investigación, pues tenga los mismos resultados. Entonces se ha trabajado en manejo de los sistemas de producción, pero en un manejo integrado. El manejo integrado quiere decir que se compone de varias herramientas o de varios elementos. Por ejemplo, en el manejo de plagas no es ir a aplicar un insecticida y ya. No, primero hay un control cultural, hay un control biológico y finalmente, como último recurso, el tema químico, por el ambiente que tenemos. Como el café florece en diferentes zonas durante todo el año, pues albergamos en los mismos sistemas de producción innumerables, digamos, fauna benéfica, controladores biológicos, polinizadores, y no podemos entrar con aplicaciones de productos químicos y eliminarlos, porque eso hace que el ecosistema sea rico y ese control biológico se mantenga a través del tiempo. Entonces, CENICAFE, el Centro de Investigaciones de los Caficultores, trabaja permanentemente con el cambio técnico. El cambio técnico es que nuestros productores mejoren el estado del conocimiento al usar esas prácticas y tecnologías para que las posibilidades de producción se mejoren cada vez. Muy importante es llamar la atención en esto. Los caficultores de Colombia se agremiaron desde 1927. La Federación de Cafeteros no somos los empleados de la federación, son los caficultores. Ellos se agremiaron, ellos cada 4 años tienen elecciones cafeteras y nombran sus representantes, sus empleados, y se agremiaron para poder exportar el café. Esa fortaleza institucional ha hecho que tengan unos bienes públicos muy valiosos que no existen en otro país del mundo. Todo producto que exporta paga un impuesto. Ese impuesto son recursos parafiscales. Es un impuesto que paga quien exporta, se lo paga no a la federación, al gobierno. Y el gobierno tiene la obligación de invertir esos recursos en quien pagó ese impuesto. Entonces hace con los diferentes gremios un contrato para administrar esos recursos. Ahí nació el Fondo Nacional del Café. Son recursos públicos de impuestos que pagaron los cafeteros, y el Comité Nacional, que es el Comité Directivo de la Federación, y 4 ministros del gobierno dictan la política pública, qué hacer con esos recursos. Entonces, con esos recursos, que representan más o menos 6 centavos de dólar por libra de 0.06 centavos por cada libra que se exporta, está paga la investigación científica, está pago el servicio de extensión, 1.500 profesionales, ingenieros agrónomos que acompañan al caficultor en extensión rural, no en asistencia técnica, extensión rural, porque es un acompañamiento a la familia para que a través del cultivo mejore sus condiciones de vida, porque recuerden el tamaño de la caficultura de cada familia, ¿no? La garantía de compra es muy importante. Las cooperativas de caficultores están en prácticamente todos los municipios que producen café, y la cooperativa todos los días, de acuerdo al precio que dijo la bolsa, fija el precio del café. Entonces el caficultor, antes de salir de su finca, sabe a cómo va a vender. Si yo voy a salir a vender habichuelas o tomate, no sé a cómo las voy a vender, no sé siquiera si las voy a vender. En el cultivo del café ya se conoce el precio. Entonces, si un particular quiere comprar café, tiene que pagar por encima de ese precio que la cooperativa está ofreciendo. En Centroamérica, ahora que nos hablaba la colega de Costa Rica, ellos están en manos de compradores privados, y el comprador privado dice, compra tanto, y puede que en agosto diga, ya compré el café que iba a comprar en el año, y ahí se quedó el asunto. Entonces, la garantía de compra es un bien público que tienen los caficultores de Colombia, muy valioso. Y también la promoción a nivel mundial del café. Juan Valdés, esa figura, el logo de Café de Colombia, es una marca valiosísima, propiedad de los caficultores de Colombia. Entonces, yo estoy en una vereda en Manzanares, Caldas, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, en mi finca, y sin salir de allá están promocionando mi café en Europa, en Asia, en Estados Unidos, están vendiendo el café con esa contribución que yo pagué. Esos son los 4 bienes públicos que tienen los caficultores de Colombia.
¿De dónde salen los temas de investigación científica en el cultivo del café que genera Cenicafé, que es el único centro de investigaciones especializado en un cultivo? El Congreso de Caficultores, los comités departamentales y municipales, como les mencioné. En todos los municipios los caficultores votan en unas elecciones cafeteras y nombran a unos representantes vecinos de la vereda para que sean los voceros de ellos y dicen, vea, estas son las necesidades aquí en Chinchiná o aquí en Santander de Chucurí, de la caficultura. Necesitamos vías, necesitamos electrificación, y eso todo va al Congreso Cafetero, que se sienta también con el gobierno nacional y da primero las pautas de en qué tiene que investigar, cuáles son las necesidades del cultivo y también las necesidades de inversión. El modelo clásico de transferencia del conocimiento es que en las escuelas de campo de África y en Centroamérica los investigadores hacen sus investigaciones, generan los resultados de sus experimentos y ellos mismos tienen que ir a transferir a los agricultores ese conocimiento. Entonces se demora un poco en llegar ese conocimiento a los agricultores y es costoso. El modelo que tiene la Federación de Cafeteros es que Cenicafé genera el conocimiento y tiene el servicio de extensión a esos 1.500 agrónomos en todo el país que transfieren a los caficultores ese conocimiento. Entonces, en el cultivo del café, como es un frutal, es un perenne, las decisiones son de largo plazo. Yo siembro un árbol de café con la esperanza de que ese árbol esté en ese lote durante 20 años. Cada 4 o 5 cosechas yo le hago una poda para volver a rejuvenecer el árbol, pero son decisiones de largo plazo. Entonces el caficultor debe pensar qué variedad va a sembrar, cuántos árboles por hectárea va a sembrar, porque cambiar esa decisión es costoso y se demora mucho. Si yo siembro una variedad de frijol o de maíz y no me gustó, en 6 meses corrijo. Para cambiar una variedad de café me puede demorar mínimo 6 años, pero es muy costoso volverla a sembrar. El país renueva cada año alrededor de 90.000 hectáreas. De esas 838.000 que les mostré, cada año hay que estar podando para volver a rejuvenecer el árbol, que no se envejezca. Ustedes han visto en la finca de la familia hay un árbol de aguacate que tiene 40 años ahí sembrado y sigue dando aguacates, pero a 15 metros de altura. Hay que estarlo podando para que los aguacates estén bajitos. Un árbol de café es igual. Si yo no le hago nada, puedo tener un árbol de 30 metros y tiene unas fruticas por allá arriba, pero cada vez más poquito, porque la producción se desplaza de adentro del árbol hacia afuera y de abajo hacia arriba, porque un nudo que ya produjo no vuelve a producir. El árbol tiene que volver a producir un nudito para montar la producción. Entonces las ramas de arriba cada vez son más corticas y la producción se va disminuyendo. Entonces hay que podar el árbol para que vuelva a emitir ramas y hacerlo. Entonces les mencionaba, el país renueva cada año entre 60 y 90.000 hectáreas. Las poda o las vuelve a sembrar. De esas 80.000 hectáreas, para poner un promedio, el 70% se hace por poda y apenas el 20 o el 30 por siembra. ¿Eso por qué? Por los costos. Entonces esas decisiones hay que pensarlas muy bien, qué voy a sembrar y cómo, porque es complicado volverlo a corregir. Entonces la forma en que les mencionaba, como yo no puedo fijar el precio, tengo que gestionar los costos para poder tener valor de esa cosecha vía productividad, y como son parcelas muy pequeñas, tengo que aprovechar al máximo ese terreno pequeñito para ser más productivo y poder aprovechar mejor los ingresos. Entonces en Cenicafé se trabaja por disciplinas del conocimiento. Estas son las disciplinas especializadas en diferentes áreas del cultivo. Hay 50 investigadores resolviendo pues esos problemas, y anualmente se generan alrededor de 90 proyectos de investigación buscando resolver problemas de la caficultura de los caficultores de Colombia. Así como tenemos esas 3 regiones climáticas, entonces Cenicafé, que tiene su centro, su sede principal en Manizales, en límites con Chinchiná, tiene 9 estaciones experimentales, como ustedes pueden ver, en diferentes ambientes de la caficultura del país, para validar esas recomendaciones. Entonces se generó la variedad Colombia. Hay que sembrarla en todos esos ambientes para mirar que se comporte por productividad y por sanidad de buena manera en toda la región cafetera colombiana,
y asimismo cada desarrollo que se haga experimentalmente. Muy importante entonces, como es un sistema, y les mencioné que altamente demandante de mano de obra, en el cultivo del café hay que adelantar alrededor de 82 labores desde que se siembra el árbol hasta que se vuelve a renovar. Entonces hay que buscar un sistema de producción resiliente. La densidad de siembra, el número de árboles que yo siembre por hectárea, es el factor más determinante de productividad. Entonces, ¿qué voy a sembrar? ¿Qué densidad? De acuerdo a la zona donde yo esté, ¿cuál va a ser mi ciclo de producción? Si voy a tener 4 o 5 cosechas. Y eso me marca en cuántos lotes tengo que dividir la finca, así sea pequeñita. Hay caficultores indígenas, por ejemplo en Río Sucio, Caldas o en el Cauca, que tienen 400 árboles. ¿Se acuerdan que les dije menos de media hectárea? Aún así, con 400 árboles ellos dividen ese lote en 5 partes porque tienen 4 cosechas, 4 edades. Entonces, al dividirlo en 5 partes son 80 árboles. Un lote de 80 árboles lo renueva, lo poda y tienen los otros 4 en primera, segunda, tercera y cuarta cosecha. La primera cosecha es, digamos que discreta, porque el arbolito apenas está creciendo. La segunda y la tercera son abundantes. La cuarta es buena, pero ya está empezando a declinar, entonces es momento de renovar. ¿Por qué se tienen diferentes edades? Para mantener estable la producción a través del tiempo y de esa forma los ingresos. Porque si él siembra toda la finca nueva ahorita, maravilloso por 3 o 4 años, pero en 5 años está toda envejecida, se cae la producción y se caen los ingresos. Y si la renueva toda, se queda 2 años sin percibir ingresos del café. Es mejor cada año intervenir una partecita. A eso hace referencia los ciclos de renovación. Entonces en esto se hace énfasis en las recomendaciones: nutrir adecuadamente los cafetales, el manejo de plagas y enfermedades, de arbences, manejar la luminosidad. Si tengo sistemas agroforestales, tengo que hacer un manejo de esa sombra para que no compita con el cultivo y le permita producir. Entonces, Cenicafé tiene además al servicio de los caficultores del país de manera gratuita y permanente. En la página web está una red de más de 300 estaciones climáticas que están distribuidas en toda la zona cafetera del país, y en tiempo real, si yo entro a la página, puedo monitorear este tipo de históricos en temperatura, humedad relativa, brillo solar, y también puedo mirar algo de predicción climática y encuentro recomendaciones en las labores del cultivo. Depende de la zona donde estoy. Es momento de, si tengo variedades susceptibles a la roya como caturra, es momento de controlar la roya antes de que tenga un problema. Esta es una época clave para fertilizar, para sembrar. Todas esas prácticas, de acuerdo a la distribución del clima, están amarradas a las recomendaciones técnicas del cultivo y están al servicio del caficultor. No solo con lo que le lleva el técnico del servicio de extensión, sino que las puede consultar en la página Agroclima. Se han generado mapas de vulnerabilidad para la plaga más importante que en el país, que es la broca. Entonces, aquí está, por ejemplo, el mapa del departamento de Risaralda, y ustedes ven los colores como un semáforo donde muestra, de acuerdo a la zona donde yo estoy y a la época del año, cómo se esté comportando la temperatura y la lluvia, tengo que poner cuidado o estoy amenazado más por la plaga. Y como está ese ejemplo, está para todos los departamentos del país, todos los departamentos cafeteros. También con el aspecto de sostenibilidad es muy importante, como mencionaban en la charla pasada, que las generaciones futuras sigan estando en la actividad cafetera. Para ello, entonces, permanentemente se están haciendo investigaciones cómo hacer más sostenibles los sistemas de producción. Y ahorita pues aquí está un ejemplo de experimentos mirando cómo es la captura de carbono del cultivo del café para esas transacciones de los bonos y demás. Y para cada vez los mercados son más exigentes. El mercado europeo, cero deforestación, vamos a reducir la cantidad a 2030 de fertilizantes químicos que utilizamos, cómo es la emisión de carbono al producir un kilo de café pergamino seco o una taza de café. Entonces, todas estas mediciones se hacen para mostrarle a la comunidad internacional que la caficultura en el país tiene altos estándares de sostenibilidad. Y como les mencionaba,
La zona cafetera es un ecosistema muy rico en especies de insectos, de plantas, y tenemos que cuidarlo y que conviva con el sistema productivo. Entonces, digamos, en Brasil hay una plaga que se llama el minador del café, que es una mariposita que afecta las hojas del café porque pone los huevos sobre la hoja, la larva comienza a alimentarse raspando la hoja e impide que el árbol haga fotosíntesis y limita la producción. En Colombia existe el minador de café también, pero no hay que manejarlo con ningún, con ningún producto químico porque en el país, naturalmente en la zona cafetera, hay más de 32 especies de avispitas diminutas que son enemigas naturales de esa plaga. Basta con que el caficultor mantenga en las calles del cultivo las arbences, lo que llamamos malecitas. No limpiar el cultivo como un patio, sino mantener las calles con esas arbences, solo el plato del árbol limpio, y allí viven todos los controladores o enemigos naturales de las plagas. Como les dije, la mano de obra en la agricultura en general en el país es un reto, y más en el café, que es un cultivo de ladera, de cordillera. Es muy complicado mecanizar el cultivo, pero al tiempo el café de Colombia se caracteriza por su suavidad, es porque nosotros cosechamos el café manualmente, fruto por fruto. Como les mencionaba ahora, cada que en la zona cafetera en el año puede florecer un árbol de café entre 18 y 20 veces. O sea que cuando yo llego a una rama de café encuentro frutos verdes de diferentes tamaños, frutos pintones y maduros, y también en algunos momentos flores. No puedo raspar la rama como se hace en Brasil. Tengo que escoger los frutos maduros, porque si cojo todo, entonces el café no es suave y ese café verde va a hacer que la taza sepa amarga. Entonces hay que buscar alternativas para que ese rendimiento del recolector se incremente, buscando asistirlo mecánicamente, pero no con las máquinas que vemos en los cultivos de robusta en Brasil, sino con equipos más livianos que nos ayuden a ser selectivos. Entonces permanentemente se está trabajando en ese tipo de herramientas. Pero para preservar la calidad del café, entonces Cenicafé le da unas pautas, producto de la investigación de los caficultores. Son 7 recomendaciones generales que garantizan que si yo las observo cuidadosamente, voy a obtener un café con una muy buena puntuación que me va a permitir comercializar un café especial. De hecho, todo el café de Colombia es especial por la prima que tiene en bolsa. Pero si yo me quiero diferenciar aún más, entonces con estas prácticas, todas estas publicaciones están en la página de Cenicafé, cenicafé.org, están disponibles desde Colombia. Yo las puedo bajar todas de manera gratuita y están disponibles para todos. Cada una de ellas consiste, por ejemplo, en medir en el campo cuántos frutos verdes estoy cosechando que no me altere la calidad del café. Ahí está una escala de colores de cuáles son, orientando al caficultor, cuáles son los frutos que debo cosechar y cuáles no todavía, para que no se afecte esa calidad. Esto es un desarrollo que se hizo muy sencillo. Un caficultor puede comprar este conito en un almacén agrícola por 20,000 pesos, pero le dice objetivamente, miren ustedes, se llena cuando se despulpa el café, cuando se le quita la cáscara, se llena el conito con el café y se pone dentro de la masa del café, porque el café también sufre un proceso natural de fermentación, pero no del café, sino del mucílago que lo recubre. Cuando el mucílago se fermenta, se degrada y yo ya puedo lavar el café. Pero los métodos que hemos empleado tradicionalmente son muy subjetivos. Introducir un palo de madera en la masa y si no se daña el huequito, ya está. Pero puede ser que hace 3 horas ya esté listo de lavar o ya me pasé. Cuando el café por densidad se degrada ese mucílago, la masa de café baja hasta esta medida. Cuando llega ahí es muy variable, depende de la zona, puede darse en 11 horas, en otra zona en 13, o si la temperatura cambió en mi zona, puede cambiar también. Cuando llega a este punto, yo ya sé que el café está en el punto de lavarlo y no estoy perdiendo, digamos, corriendo el riesgo de generar un defecto que se llama fermento en la taza o de perder plata pues por peso del café.
El tanque tina, en fincas muy pequeñas, vuelvo y repito, ustedes vieron cómo se compone la población cafetera por tamaños. Entonces, Cenicafé se ha preocupado porque las tecnologías y las prácticas que genere sean neutras a escala. ¿Qué quiere decir? Que un caficultor como el indígena que les mencioné de 400 árboles o el dueño de la empresa Luker que tiene 560 hectáreas hagan uso de la tecnología, de la variedad Castillo, de la variedad Cenicafé 1, del Fermaestro, del tanque tina. Antes, en la época de los 60, para beneficiar un kilogramo de café pergamino seco, consumíamos 40 litros de agua. Hoy, gracias a los desarrollos de beneficio ecológico, estamos entre 0.5 y 0.8 litros de agua por café pergamino seco. Porque entre yo más consuma agua, más estoy contaminando. Entonces la idea es consumir muy poco, contaminar muy poco, pero hacerle un tratamiento a esa agua que estoy utilizando y volverla a entregar al ecosistema, digamos, descontaminada. Entonces se han desarrollado este tipo de equipos para reducir el consumo de agua, para mantener la calidad del café. También se está incursionando en energías alternativas que le ayudan al caficultor a reducir los consumos de energía eléctrica en los procesos de beneficio en las épocas de cosecha donde más consume. En procesos para diferenciar aún más la calidad del café, entonces monitoreando diferentes procesos de fermentación para atender, digamos, mercados especializados de cafés especiales, con métodos y procesos objetivos que se puedan replicar, porque el problema es ese. Yo empiezo a hacer experimentos de cafés honey o algo, pero daño mucho café y cada que aplico la metodología obtengo un resultado diferente. Entonces tener como procesos estandarizados que me permitan darle valor agregado al café y no antes dañarlo. Como les mencionaba, las aguas resultantes del beneficio con tecnologías como este de los filtros verdes, volver a darle un tratamiento a esas aguas y ya entregarlas a las fuentes de agua totalmente descontaminadas. Ahí está, en la página de Cenicafé está cómo se hace el filtro verde, entonces qué tratamiento se le hace y finalmente el agua sale totalmente cristalina y bien tratada con esos procesos que ya han estado avalados por las corporaciones regionales autónomas, cumpliendo con todos los requisitos y la normatividad ambiental. Entonces, permanentemente Cenicafé está trabajando para entregarle al caficultor este tipo de tecnologías. Adicionalmente, como todos ya tenemos un celular, el problema es la conectividad en el campo, pero sin embargo para ampliar llegar a los caficultores con información precisa, entonces tenemos más de 3 aplicaciones con temas diferentes: plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales, indicadores de mano de obra y de calidad, para que el caficultor en la finca pues tenga a mano, mientras lo visita el extensionista, algunas pautas que pueda él gestionar en la finca de algunos problemas que se le están presentando. Igualmente, evaluando tecnologías de las que están saliendo ahora para manejar problemas como la broca del café. Entonces ya se han evaluado y ya hay unas pautas para el caficultor. Si es viable utilizar los drones, pero tenga estas pautas y observe estos procedimientos para que la aplicación tenga el resultado que se espera. Igual que mencionaron las compañeras en la charla anterior de cacao, el tema de la bioeconomía circular ha ganado mucho espacio. Y miren ustedes, la producción de café el año pasado fue alrededor de 839.000 toneladas, pero los residuos o los subproductos que se quedan en la finca son más de 4 millones. En la cáscara, en el mucílago, cuando yo renuevo el cultivo. Entonces, valorizar ese tipo de subproductos que generan, no solo que sea materia orgánica en la finca, sino que tengan un valor que le permita a esas familias de origen campesino diversificar sus ingresos y tener un mejor nivel de vida. Porque de un kilo de café cereza, después de todo el proceso, obtengo alrededor de 120 gramos de café tostado y molido, que me permite preparar 2 litros de bebida, digamos. Pero mire todo lo que hubo que hacer para obtener esos 120 gramos. Y con alternativas de manejo, entonces ya estamos mirando de la industria cosmética,
el biogás y otro tipo de fuentes con esos coproductos para mejorar los ingresos de los caficultores y mirar el potencial que tiene pues en la economía circular. Finalmente, mostrarles que esta es la página de Cenicafé de libre acceso. La institucionalidad no le genera ningún cobro a los caficultores ni a los agricultores de Colombia por consultar estas publicaciones. Todos los lunes hay un seminario científico que a través de la página de YouTube cualquiera se puede conectar y en el canal queda grabado. Entonces hay información muy diversa de todo lo que genera el centro alrededor del cultivo del café disponible para todos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, muy amables.